La historia de la iglesia se puede comprender de una manera más sencilla si la dividimos en tres grandes etapas. La primera de las cuales es la historia de la iglesia antigua. Número 2, la historia de la iglesia, ayúdenme estudiantes, medieval. Y número 3, la historia de la iglesia moderna. Antigua, medieval y moderna. La historia de la iglesia moderna la podemos subdividir en unos 5 periodos. El primero es el de la Reforma, el racionalismo, las misiones, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. En esta serie de estudios, los alumnos que están delante mío y su servidor estamos considerando específicamente el periodo de la Reforma y cómo fue penetrando en los diferentes países y regiones del mundo cristiano de su entonces, en el siglo XVI. En este estudio que vamos a comenzar ahora, vamos a ver cómo llegó la influencia de las ideas reformadas al continente americano. Así que comencemos nuestro estudio. El surgimiento de la Reforma en Alemania en 1517 sucedió pocos años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Aunque América fue descubierto el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América no tenía conciencia clara de que había descubierto un nuevo continente. Él pensaba simplemente que el mundo era redondo y que había una nueva ruta para llegar a las Indias, a fin de traer comercio, mercadería de las Indias a Europa. Pero un poco tiempo después, Américo Vespucio, bordeando las costas de las tierras descubiertas por Colón y manteniendo un registro cartográfico, dibujó por primera vez las tierras para darse cuenta que no coincidían con ningún registro geográfico antes conocido. Y entonces concluyó que la Tierra Nueva era un continente desconocido para Europa. Y así, en honor de ese descubrimiento, el continente recibió su nombre. Por eso América se llama América y no Colombia, ¿verdad? Sino que se llama América en honor al descubridor que era un nuevo continente, Américo Vespucio. Entonces, debido a que los viajes de Colón fueron financiados por los reinos de España y Portugal, coronas no solo católicas, archicatólicas, cabeza del catolicismo europeo, entonces el continente y su conquista, el nuevo continente, fue consagrado al catolicismo romano. Después del descubrimiento, los españoles enviaron soldados y frailes a América para conquistarla a la fe católica. Como ustedes saben, los primeros descubrimientos de las tierras de América sucedieron en islas, particularmente en la isla de la Española. Colón hizo varios viajes a América. Uno de ellos, el primero, llegó ahí a la isla de la Hispaniola y otros llegaron incluso a Honduras. De hecho, el que puso el nombre Honduras fue Colón, porque poquito antes de llegar a la costa casi naufragan. Y dijo él, wow, ¿quién me libra de estas Honduras? Y por eso le pusieron a esa tierra Honduras, y se llama así Honduras en honor de Cristóbal Colón. Cuando Colón llega a la isla de la Hispaniola, se establece la primera comunidad inmigrante española en esa isla, que hoy en día se conoce como República Dominicana y una parte es Haití. De hecho, en una ocasión mi esposa y yo trabajamos ahí pastoreando una iglesia bíblica en el lado oriental de Santo Domingo y visitamos ahí la fortaleza de Colón, donde todavía hasta el día de hoy hay muchas piezas de los años de Cristóbal Colón y hay todo un faro donde hay un debate si Colón realmente fue sepultado en España o ahí en República Dominicana. Y el faro de Colón, para los que me ven en República Dominicana, pues saben ustedes que es un edificio dedicado ahí a la memoria del descubridor de América. Pero bueno, entonces cuando los reinos de España que financiaron los viajes de Colón pues se dan cuenta que acaban de descubrir esto, ellos reclaman la conquista y tienen que reclutar ellos entonces fuerzas para someter a los indígenas. Ahora, los indígenas que estaban en la isla de la Hispaniola, por ejemplo, ellos no tenían ningún interés en someterse a los españoles. ¿Ustedes lo harían si hubieran sido ellos? Claro que no. Ellos vivían bajo sus propios conceptos y libertades hasta que llegan los españoles con nueva tecnología comparada a la de su tiempo. Los españoles
gracias a los viajes de Marco Polo. Varios siglos antes habían descubierto la pólvora que había sido traído desde la mismísima China. Entonces los europeos ya usaban la pólvora en sus guerras, pero eso era algo desconocido. Además, en América no había caballos y los europeos en sus guerras usaban la caballería. Entonces, la tecnología militar que importaron los europeos consigo al llegar a América les dio grandes ventajas sobre los indígenas a la hora de someterlos y ganarles en la guerra. Como en lugares como la Hispaniola, que eran islas, es decir, los indígenas no tenían mucho a dónde ir porque estaban rodeados por agua. Entonces, ellos se resistían a someterse, preferían literalmente morir que someterse a los españoles, y es lo que precisamente sucedió. La inmensa mayoría de los indígenas fueron exterminados en las islas, y como se quedaron sin mano de obra los españoles, lo único que les quedó es importar esa mano de obra de otros lugares. ¿Y cuál fue el lugar el que encontraron? África. Por eso las comunidades son mayormente mulatas, es decir, son una raza de mestizaje de sangre indígena con sangre africana en las islas del Caribe. Hay comunidades afroamericanas en Honduras, en Belice, no se diga pues en Panamá y en la mismísima República Dominicana, Haití. Todo eso eso responde a esas circunstancias históricas que se vivieron. Los indígenas no tenían ni ganas de obedecer a los españoles, ni deseos de convertirse a la religión de ellos. Así que, pues, los frailes pacíficamente fueron enviados desde España para evangelizar al credo católico a los indígenas, pero los indígenas no querían convertirse en el cristianismo, salvo algunos cuantos pocos. Pero cuando vieron que los métodos pacíficos para convertir a los indígenas no daban resultado, entonces empezaron a servirse de las Fuerzas Armadas. Y por un lado venía el soldado conquistador con la espada, y por otro lado venía el fraile con la cruz. Por eso le llaman a ese periodo el de la cruz y la espada, porque le decían al indígena: ¿qué prefieres? ¿Convertirte a católico o que te ejecuten? Entonces algunos que podían huían, pero los que no podían decían: pues así por la buena, sí, pues entonces sí me convierto, ¿verdad? Me convierto delante de ustedes, pero en mi casa yo practico lo que quiero. ¿Me entienden? Entonces, tanto los indígenas nativos como los africanos traídos como esclavos a las tierras conquistadas, ellos tenían que convertirse forzosamente so pena de muerte. Entonces ellos, en manera encubierta, lo que hacían era seguir manteniendo sus convicciones religiosas paganas revestidas de catolicismo. Y esto es una práctica que desde entonces hizo popular, que se llama sincretismo, donde tenemos una combinación de creencias superficialmente católicas revueltas con convicciones paganas, en donde a las deidades paganas se les bautiza con el nombre de algún santo cristiano, y ahora tenemos religiones como la popularmente practicada en países como Cuba, como República Dominicana o como en Puerto Rico, que se llama la santería, que es precisamente eso. Es una mezcla de religiones africanas con un barniz cristianizado, y esto es sincretismo pagano. Y esto no fue exclusivo de las islas del Caribe, pero cuando llegan al continente los españoles conquistando a los indígenas, el caso de América continental fue diferente, porque en las islas los indígenas no tenían a dónde irse más que al océano o a convertirse o a morir. Pero en el continente era diferente. Por otro lado, la Nueva España, que fue la parte que hoy corresponde a México, allí las tribus indígenas peleaban unas contra otras, de modo que los españoles siguieron una estrategia diferente. Ellos conquistaron a ciertas tribus más débiles y les ofrecieron luchar en alianza contra las comunidades más poderosas, como los aztecas,
que eran un imperio que tenía sometidas a cantidad de grupos étnicos indígenas más débiles que ellos. El territorio era mucho más extenso, de modo que en lugares como lo que hoy llamamos México, cuando unos indígenas no se querían convertir, ¿qué hacían? Simplemente huían. Ellos conocían el continente, los españoles no conocían el continente, ¿me entienden? Entonces, lo que hacían los españoles era esclavizar indígenas de una región y llevárselos lejos a otra región donde no conocían y convertirlos en esclavos. Y así este intercambio de indígenas les permitió no tener que importar tantos esclavos de África a la América continental como sucedió en las islas del Caribe. Aunque hay una pequeña comunidad africana, americana, en lugares como Veracruz, en México, no se compara con los países del Caribe en América. Sea como sea, la estrategia de conquista de América fue bajo la fuerza. Como las fuerzas militares no daban abasto a los diferentes frentes de Europa, ya dijimos, Europa tenía que contener la penetración islámica desde el norte de Marruecos, que habían sido expulsados los moros del sur de España, pero necesitaba fuerza militar para contenerlos, asegurarse que los judíos no regresaran a España porque acababan de ser expulsados de España en las mismas épocas. Los turcos otomanos islámicos también habían penetrado a la península de los Balcanes y los estaban deteniendo. Los musulmanes llegaron a la mismísima frontera de la ciudad de Viena. Entonces estaban ocupadas las fuerzas militares conteniendo los musulmanes en el oriente, allá en lo que hoy conocemos como Grecia, Albania, Croacia, Serbia. En esa zona de Europa se hizo musulmana, y por el sur de España contra los judíos. ¿Y de dónde sacamos soldados? Pues de las cárceles. Así que sacaron todos los reos de España, les dieron uniforme, les dieron armadura y les dijeron: vayan y conquisten a todos los indígenas. Por eso las atrocidades acaecidas en América a causa de la conquista fueron las peores que se hubieran visto en cualquier país católico. Y la herencia de corrupción que recibió América Latina fue la peor, porque fue la gente con menos valores, menos educación y más violencia la que fue enviada a la zona de América Latina, en contraste con las comunidades puritanas que vinieron al norte de América, que eran la gente más piadosa, más honesta, más dedicada, más justa, más respetuosa. Esto sentó un precedente que fue difícil de revertir. Por eso vemos una América Latina hasta el día de hoy saturada de vicios y de corrupción en sus valores y culturas, mientras que la cultura norteamericana, aunque no es cristiana bíblica, sí tuvo un precedente de justicia, de valor, de dignidad, completamente opuesto al principio de muchos casos en América Latina, y eso pagó sus frutos porque hay un contraste de riqueza, de administración de justicia y de educación que es insalvable entre la América católica y la América protestante. Algunos de ustedes probablemente van a estar completamente ofendidos por lo que acabo de decir, pero no podemos tapar la historia como si fuera una mentira. Los hechos están ahí, y no estamos glorificando a Estados Unidos porque no es un país que sea un modelo a seguir en todas las cosas, pero es indiscutible que si hay algún lugar que se destaca por la aplicación de la justicia pronta, de una manera más eficaz, es este país, en contraste con la corrupción que impera en muchos otros. Claro que hay corrupción también aquí, pero la diferencia es grande, es muy abismal. Y también los frutos de la economía, que no estamos tampoco justificando los vicios de la economía capitalista, pero sea como sea, hay una diferencia en la distribución de la riqueza y los recursos entre los países de herencia católico-romana y los de protestantes. De hecho, se puede notar, la mayoría de los países que prosperaron después de la Reforma fueron los países protestantes, en contraste con los países que fueron decayendo. Si no hubiera sido por la conquista de España, España no hubiera sido la potencia mundial que fue por muchos años, que se sirvió de los recursos y riquezas de la América conquistada, a punta de lanza y de avisos y de abusos. Mientras tanto, con el paso del tiempo, los países de Europa
que desarrollaron menos progreso fueron precisamente los países europeos católicos, como España, como Portugal, como Italia, en contraste de Alemania, Inglaterra, ¿verdad? Una gran diferencia, y los Estados Unidos en este lado del océano. Progresemos entonces. Esto no quiere decir que los frailes que vinieron a América no trataban de buscar lo mejor para los indígenas. Sí hubo. Fray Bartolomé de las Casas fue un caso ejemplar de un hombre que luchó por los derechos de los indígenas en América, escribió a los reyes tratando de defenderlos, pero pues logró poco progreso. Al principio los frailes se esforzaban por convertir a los indígenas pacíficamente al catolicismo, pero si se resistían, pues los forzaban con amenazas y torturas. Y pues para facilitar la conversión de los indígenas al catolicismo, ¿qué hicieron? Se les ocurrió esta magnífica idea a los frailes. Pues, ¿qué adoran los indígenas? ¿A dónde van a adorar? Pues a sus santuarios. A ver, vamos a verlos. Entonces empezaron los frailes a ver dónde estaban los santuarios de los indígenas. Y alguien dijo, hagámoslo fácil. Tumbemos el santuario y aquí levantamos una iglesia. Ya están acostumbrados a hacer sus peregrinaciones. Pues aprovechemos. Oye, pues ese es el ídolo que ellos adoran. No, pues no lo destruyas. Nada más ponle una vestimenta y ahora ya no va a ser Mashimón. Ahora se va a llamar San Simón. ¿Cómo ves? Ustedes se ríen, pero esto existe. En Guatemala se adora a Mashimón. Y esta estrategia que se llama de sincretizar el cristianismo es la estrategia que se implementó en el catolicismo para acelerar la conversión de los indígenas. De modo que empezamos a ver en muchos lugares de América sitios como Cholula, donde les estoy dando un solo ejemplo entre todos, en donde aquí tenemos una pirámide que era un centro de adoración indígena soterrada, o sea, cubierta de tierra, y encima ahí está la iglesia católica para facilitar. Quizás el ejemplo más clásico, que podría ser de gran ofensa para muchos, pero no podemos negar la realidad, no es el ánimo de ofender, simplemente de recordar la historia, es el ejemplo de Tepeyac. ¿Qué era Tepeyac? Cuando los frailes franciscanos llegan a esta parte del imperio azteca, encuentran este santuario dedicado a la diosa azteca Tonantzin. La diosa Tonantzin era famosa entre los indígenas, conocida como Nuestra Señora, la madre de los dioses. Y cada año se congregaban ahí indígenas de muchas partes, cercanas y lejanas comunidades, peregrinaban para ofrecerles sacrificios, ofrendas en un festival. Entonces, los historiadores católicos, hermanos, historiadores católicos de la época, registraron estas cosas que les digo, no las saqué yo de los libros protestantes. Registran cómo los franciscanos, los frailes franciscanos, dijeron, ¿sabes qué? Hagamos una historia. Hagamos una historia. Y ustedes ya saben cuál historia. Claro que no les gusta escuchar esa historia, pero esa historia no la inventé yo. Por ejemplo, dijeron que en lugar de Tonantzin, si es la madre de los dioses, pues nada más hay que decir que es la madre de Dios, no la madre de los dioses. A usted le dicen Tonantzin, pero su nombre verdadero es, pero si le decimos que es María, ya se la saben, hay que darle otro nombre. ¿Cómo le hacemos? Entonces ellos diseñaron este mito. ¿Cuál es el mito? Ustedes lo conocen, ¿no? Tepeyac, ¿no? Que aquí está este indígena humilde, rechazado por la autoridad de la iglesia, caminando para allá en el 12 de diciembre, ¿no? Y llevando aquí, se le aparece la misma Virgen. Le dice que ella es la madre que quiere que la adoren ahí en el santuario de Tepeyac, y no le creen al pobre indígena. Entonces se le vuelve a aparecer
y le da una señal para que crean en él. Y él recoge las rosas de Castilla en su lienzo que llevaba para cubrirse y regresa allí con el sacerdote para demostrarle la señal para que le crean. Y cuando baja el lienzo, no solo caen las flores al suelo, según la leyenda, sino que en el lienzo queda estampada la imagen de la Virgen Morena, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? La Virgen de Guadalupe, ¿verdad? ¡Qué bonita historia! Piensa el cristiano católico, como yo también lo creí por décadas, ¿verdad? Yo creí esa historia y yo fui un devoto seguidor de la Virgen Morena, hasta que empecé a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Las Sagradas Escrituras, para empezar, y después la verdad histórica. La verdad histórica. ¿De qué verdad histórica estás hablando, Luis? Bueno, esto que acabo de describir, hermanos, esto que acabo de describir, no lo digo yo, pero aquí tengo yo la referencia. Ejemplo de esto se encuentra entonces en registros que el mismo abad de la Basílica de Guadalupe en la década de los 90 dijo todo lo que acabo de decir. Él le dijo, Juan Diego nunca existió. Esta fue una construcción legendaria para facilitar la transmisión de las verdades católicas. Pero cuando el mismo abad católico de la Basílica de Guadalupe dijo estas cosas, casi lo matan. Le hicieron amenazas y le dijeron, lo tuvieron que callar, lo sacaron avergonzados y quisieron tapar la historia. Claro, Juan Pablo II, el fallecido Papa peregrino, canonizó a Juan Diego y ahora también se le venera, porque esa es parte de la tradición. Un ejemplo más entonces de cómo el patrón de sincretismo fue usado por la Iglesia Católica en toda América. A los indígenas que se resistían a convertirse, los esclavizaban o los mataban. En algunas regiones los conquistadores exterminaron culturas enteras que se les opusieron. Ya dijimos, trajeron esclavos de África. En 1571 la Inquisición fue establecida en la llamada Nueva España. Ahora, acá en el norte de América, nosotros que estamos aquí hemos visto esto probablemente. Vinieron los frailes a esta parte y lo que hicieron es llegar a los indígenas antes que los soldados. Y los evangelizaban. Pero los indígenas no tenían ganas de ser católicos tampoco. Entonces, los frailes construyeron misiones. ¿Se acuerdan? Centros donde ellos trataban de proteger a los indígenas antes que llegaran los conquistadores a matarlos. Y entonces hacían que vinieran los indígenas al centro, a la misión, a cultivar la tierra, a ser adoctrinados, a ser enseñados en las ciencias y en las artes de los españoles para tratar de garantizar que la fe católica se implantaba y que ellos tenían un lugar seguro donde crecer. Así se abrieron. Por eso todo California está lleno de nombres latinos religiosos. Las principales ciudades a lo largo de California, ¿cuáles son? Los nombres de las misiones. San Diego, San Isidro, empezando allá la frontera, ¿verdad? Nuestra Señora de Los Ángeles, Sacramento, San Francisco, San Luis Obispo, bueno, todo aquí es eso, aquí en California, ¿no es cierto? Y con algunas excepciones, pero las ciudades principales siguen ese modelo. Bueno, entonces llega la Inquisición a la Nueva España. Antes que lleguen los protestantes, llegamos nosotros, dicen ellos, vamos a cuidar aquí rancho, como dicen allá. Pero vamos a cuidar aquí a la Nueva España, antes que lleguen los protestantes. Una vez estaba yo, hermanos, en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Leyes y Ciencias Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Tiene una gran biblioteca y yo estaba revisando los documentos ahí. Estoy hablando de hace unas décadas porque yo estudié una temporada en la Universidad de Guadalajara y me gustan los libros desde temprano y estaba viendo y encontré unos libros antiquísimos y me encontré este volumen en la biblioteca. A lo mejor ahí debe estar todavía para los que son de Guadalajara y vean este video. Y encontré este libro antiguo
de esos años, como de 1600 ese libro aniversario. Y vi cómo se ejecutó al primer protestante que llegó ahí al puerto de Veracruz. Dice que andaba un barco de esos que andaban en las piraterías y en los comercios, llegó a Veracruz con aras de comprar, y tan pronto se bajó, venía uno que era protestante, lo identificaron allí en el puerto de Veracruz que no era católico, y ahí mismo lo agarraron y derechito a la hoguera, lo enjuiciaron y lo quemaron. Así contenían ellos, y se detuvo entonces la propagación de la fe protestante en América por siglos. Pero hubo algunas excepciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas excepciones? ¿Cómo llega la fe protestante a pesar de esa, digamos que esa clausura psicológica y social? En primer lugar, tenemos la colonia luterana Welser en Venezuela. Venezuela. ¿Se acuerdan? El emperador Carlos I de España, como pago una deuda que tenía con los banqueros de la ciudad de Augsburgo, Alemania, consintió en el año 1528 que se estableciera una colonia en la parte oeste de Venezuela. Recién descubierta América. Imagínense, ¿en qué año comienza Hernán Cortés la conquista de México? O la termina, creo que fue en 1534, cuando finalmente Hernán Cortés, después de someter allá a Moctezuma, se hace de la capital de los aztecas. Entonces estamos hablando años antes de eso, en 1528 en Venezuela. Entonces la burguesía de Augsburgo, que era luterana, consigue territorios en América y mandan colonos. Sin embargo, al cabo de un tiempo, pocos años después, ni siquiera duró 20 años esa colonia, porque la Inquisición, cuando tuvo la oportunidad, fue y desbarató todo aquello y desmantela esa colonia. Segundo, hugonotes. ¿Se acuerdan? En Portugal conquistó una buena parte de América del Sur, que hoy en día se conoce como Brasil. Por eso en ambos países se habla la misma lengua. Bueno, la persecución francesa de hugonotes propició que un número de ellos se estableciera en Brasil en 1555. En su huida de las persecuciones, en el periodo de Francisco I de Francia, una comunidad de hugonotes franceses emigra para Brasil y cerca de Río de Janeiro se establecen. Otros en la Florida en 1562, pero el católico rey Sebastián I de Portugal ordenó que exterminaran a todos los protestantes que encontraran en Brasil por ahí en el año 1560, y Felipe II de España hizo la misma orden en 1565 acá del lado de Florida, porque en ese tiempo la Florida pertenecía a España hasta que Estados Unidos se la compró. No, se la ganó, ¿verdad? En una guerra. Se la ganó en una guerra. La guerra contra España. Otro ejemplo de cómo empezó a llegar el protestantismo al continente americano fue en la iglesia reformada holandesa en Pernambuco, Brasil. Las guerras de Flandes en Europa entre Holanda y España, ¿se acuerdan que dijimos que pues hubo esa tensión política entre estas naciones? Condujo que las fuerzas marítimas holandesas atacaran colonias portuguesas, porque en ese tiempo Portugal era aliado de España. Esto resultó en Brasil la organización de una iglesia reformada en ese territorio el año 1624. 30 años después, Portugal recupera el control del territorio y los holandeses se me regresan para su casa con toda su religión, ¿verdad? Y se acaba esa otra comunidad protestante. Y bueno, en Panamá también se logra establecer una comunidad presbiteriana. ¿De dónde eran los presbiterianos? ¿Se acuerdan? ¿De dónde? De Escocia, ¿verdad? De Escocia. Había un astuto escocés comerciante de nombre William Paterson, para los que les gusta el nombre de Paterson, ¿verdad? Él logra convencer al gobierno de Escocia para que conquisten el Istmo de Panamá. Entonces, este hombre, William Paterson, en 1698 y su familia, con otros 1200 presbiterianos, llegan a Panamá. Sin embargo, ellos lo que estaban buscando eran tesoros y no encontraron tesoros. Lo que encontraron fue pura frustración, enfermedad, miseria, y esa frustración los llevó
pues a un desenlace malo. Se enfermaron, se desnutrieron. El mismo hijo de Patterson se enferma gravemente y pues no estaban ya contentos, ¿verdad? ¿Quién quería estar contentos si los sueños no se cumplían? Los pocos que sobrevivieron tuvieron que regresar a Escocia en 1700 tras ser expulsados por las fuerzas católicas y se extingue otra vez un intento protestante. Pero quizás el más exitoso de todos es el que ya hemos mencionado antes. ¿Y cuál es ese? Norteamérica. Ya cuando hablamos de la historia de la Reforma en Inglaterra, mencionamos cómo las presiones y las persecuciones que se suscitaron en Inglaterra en los diferentes periodos monárquicos generaron oleajes de emigrantes ingleses hacia diferentes latitudes de Europa y después al norte de América. Y así, en 1620, unos 100 puritanos ingleses que residían en Holanda, por causa de la persecución del rey Jacobo, deciden emigrar a América y llegan en el famoso Mayflower al puerto de Plymouth, Massachusetts, el 15 de agosto de 1620, donde establecen la primera colonia regida por principios bíblicos, donde se organizó también la primera iglesia protestante de Norteamérica. Más o menos en un año después, casi todos esos inmigrantes de la primera ola en el Mayflower ya estaban muertos. No venían preparados para la crudeza del invierno que les esperaba. Entonces, ellos llegan en agosto y para cuando se viene el invierno, ellos no habían cultivado ni reservado recursos para ese invierno. Y dicen las crónicas horrendas de ese primer invierno, los primeros peregrinos estaban viendo, no sabían ni qué comer. Comían ratas, comían lo que se pudiera. Murieron de hambre la mayoría de ellos, de enfermedad. Los nativos americanos sintieron tanta lástima por ellos que les regalaron comida, porque todos estaban muriendo. Los pocos que sobrevivieron al hambre, al frío, a la enfermedad, con la ayuda de los indígenas, aprendieron a cultivar la tierra, a sembrar el maíz, las calabazas, todo eso que hoy nosotros vemos como tradición, les tuvieron que enseñar los nativos americanos porque esas pobres personas no conocían los alimentos americanos. Entonces, una vez que aprendieron, ellos comenzaron a salir adelante y paulatinamente se fueron estableciendo las primeras colonias puritanas a lo largo de la costa este. Y ahí tenemos un mapa donde podemos ver unos ejemplos de a dónde llegaron los primeros asentamientos puritanos, lugares como Maine, New Hampshire, Massachusetts, Plymouth, Rhode Island, Connecticut y New Haven. Así que así llegaron las primeras oleadas protestantes a América. Pero sinceramente ninguna de ellas prosperó con un gran auge, como pudimos ver en estos ejemplos. América Latina tuvo que esperar casi hasta el siglo XIX, cuando las naciones empiezan a reclamar su independencia de la corona española. Y fue así cuando llega la independencia a la América Latina del dominio de España y de Portugal, que los nuevos gobiernos tuvieron al principio una actitud conservadora, católica, pero gradualmente los gobiernos empezaron a recibir influencia de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos. Un pensamiento más liberal abrió lugares como el presidente Justo Rufino Barrios en Guatemala, el Benito Juárez acá en México, Simón Bolívar allá en el sur, gente que empezó a permitir e incluso invitar protestantes a venir a sus territorios para compartir de la fe. Y no tanto porque los presidentes quisieran ser protestantes, sino porque lo que querían era reducir el poder católico y aumentar la capacidad educativa de sus pueblos. Se cuenta, por ejemplo, en las guerras de Reforma que Benito Juárez pidió refugio político aquí en Estados Unidos, y en algunos de los años que él estuvo en Nueva Orleans, siendo refugiado de las persecuciones políticas en su país,
Él vio el efecto que tenía el protestantismo en la cultura norteamericana, donde la gente iba a la iglesia cada domingo con su Biblia y la leían. Y entonces Benito Juárez, dice la crónica, que cuando regresa al poder a México, él dice: yo quisiera que todo México fuera protestante. Y no porque Benito Juárez fuera protestante, él era un masón, él no era cristiano. Pero él dijo: ¿y por qué quieres eso? Porque al menos los hacen leer y escribir. Al menos aprenden a leer. Si México lograra eso, ya sería ganancia. Así que la primera iglesia protestante se establece con el apoyo de Benito Juárez, ahí en la calle Madero, 2 cuadras y media del Zócalo de la Ciudad de México, la iglesia metodista, que cuando los católicos llegan, le construyen unos murotes alrededor para tratar de cerrarle ahí la vista. Pero esos son ejemplos. Los colportores fueron gente de Inglaterra, Diego Thompson, o de Estados Unidos, Pensotti en Guatemala, hombres que querían enseñar a leer y escribir a la gente usando las escrituras. Consiguieron los permisos de los gobiernos de América Latina y entonces ellos andaban en la comunidad con sus Biblias y luego decían a la gente: estoy vendiendo un libro. ¿Y qué libro vendes? Pero yo vendo este libro, yo le enseño a leer y escribir gratis si me compra el libro. Pues es que yo no sé leer, yo no quiero el libro. Pues yo le enseño. Muy bien, yo quiero aprender a leer. ¿Y cuál es el libro? ¿Y cuál era el libro? La Biblia. A ese oficio se le llaman colportores. Por esa causa nacieron las sociedades bíblicas, hermanos, para producir Biblias, para que ellos las llevaran en los idiomas de la gente y enseñarle a leer y escribir a la gente con la Biblia. Y así es que llegó los primeros avances protestantes a lugares como Guatemala, El Salvador, México. Hubo colportores que literalmente peinaron América, desde América del Sur hasta España, haciendo ese trabajo. Grandes hombres de Dios que dedicaron su vida a la propagación de la fe bíblica. Bueno, pero de eso vamos a tener que hablar más adelante. Nos estamos adelantando en la historia porque ahorita se suponía que nada más nos íbamos a confinar a la época de la Reforma. Sea como sea, así hemos dejado aclarado cómo sucede la llegada de la fe protestante a la Nueva España o al continente americano. Y en la próxima vamos a tener que regresarnos al otro lado del globo porque Europa estaba en el corazón de lo que ellos consideraban el mundo occidental y todavía más al occidente pues estaba América del otro lado del océano. Pero ¿qué pasa en el lado oriental, en el lado opuesto, donde la iglesia oriental se había separado de la iglesia católica en el 1054, allá regresando unos 500 años en la historia, en el gran cisma entre Oriente y Occidente, cuando Miguel Cerulario, el patriarca de Constantinopla, excomulga a León IX, el papa de turno en el Vaticano, y se excomulgan mutuamente, y la iglesia se separa entre la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católico-romana. Y ya hemos visto en los estudios anteriores el desarrollo del cristianismo occidental a través del catolicismo, pero ¿qué pasó con la iglesia oriental? Y cuando llega esa iglesia oriental al tiempo de la Reforma, ¿qué influencia e impacto tuvo? Bueno, todas estas preguntas serán respondidas en el próximo de esta serie, cuando vamos a considerar la iglesia oriental hacia el tiempo de la Reforma y los efectos de esta sobre aquella. Entonces dejaremos eso para el próximo estudio y ahí nos vemos en la siguiente de esta entrega.